Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, del 26 al 39. Voy a darle lectura nuevamente. Pongan atención ustedes para que también podamos ver qué es lo que vemos en esta porción, qué es lo que el autor nos enseña y qué es lo que obviamente tiene su aplicación directa para nosotros en el día de hoy. Hebreos capítulo 10, del versículo 26 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, estuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oremos nuevamente. Señor, te damos gracias porque en esta mañana no tenemos una excusa para divagar en pensamientos, tenemos tu palabra. Y por eso te doy gracias, Señor, porque ella es el norte para nosotros, fue escrita con ese deseo para que nosotros podamos poner atención, fue inspirada por el Espíritu Santo, no hay otro libro igual a la palabra del Señor, y por esa razón, Señor, es suficiente que esta mañana todos pongamos atención, porque es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y, por supuesto, a poder rescatar lo que tú deseas esta mañana para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacer una recapitulación, como siempre estoy haciendo, ¿cierto? Primero, lo que hemos estado viendo en esta epístola. Recuerden que hemos estado estudiando esta epístola hace un tiempo y hemos visto versículo por versículo, sección por sección, y una pequeña recapitulación nos enseña que en esta sección, es la última que estamos viendo, hemos visto los logros y perfección de Cristo. ¿Ya? El autor se esfuerza por presentar a su audiencia justamente quién es Cristo. En la segunda sección también hay un avance y hay una invitación a acercarse, ¿cierto?, en Cristo a Dios, por medio de Cristo a Dios. Recuerden, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es nuestro mediador, no tenemos otros mediadores, es el único autorizado por Dios. Y finalmente, es cierto, en la recapitulación tenemos lo que Dios espera de los creyentes. Déjenme mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con estos tres aspectos que hemos estado viendo. Lo primero, ¿cierto?, ahí los logros y perfección de Cristo. Noten esta lista, ¿cierto?, que ya de hecho hemos revisado. Yo no voy a profundizar en esto, pero para que hagamos un recuento, ¿cierto?, de qué se habla en estos capítulos, ¿cierto?, del sacerdocio eterno de Cristo, que es de acuerdo al orden de Melquisedec, ¿cierto? Usted ya sabe eso, no es de acuerdo al orden levítico, sino es de acuerdo al orden de Melquisedec. Su eficiencia por sobre el sacerdocio levítico o humano. Cristo superó con creces el sacerdocio del Antiguo Testamento instaurado también por el Señor. Vemos que este sacrificio, ¿cierto?, esta intercesión es vicaria. La palabra vicaria significa el lugar de, y se subraya en esta epístola siempre esta expresión, una vez para siempre, una vez para siempre. Es como una luz que está en el texto ahí, alumbrando todo el rato, una vez para siempre. No necesitamos más que Cristo.
Ese es el mensaje entre líneas. Él hizo un sacrificio una vez para siempre. Su eficacia intercesora. Noten que Cristo hace el sacrificio, muere por nuestros pecados. ¿Y dónde está ahora? A la diestra de Dios, en una posición de privilegio. Él terminó el trabajo. Los sacerdotes no podían hacerlo, estaban día tras día, ¿cierto?, sacrificando, pero Cristo con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos a los santificados. Una sola ofrenda. Después vemos su mediación basado en un mejor pacto. Cristo instaura el nuevo pacto, su éxito redentivo, una sola vez bastó y fue suficiente, fue eficaz, fue rotundo, podríamos decir. Su éxito propiciatorio, recuerden que la palabra propiciación es una palabra bien interesante, lo vamos a estar viendo en el siguiente estudio que vamos a estar haciendo sobre la salvación, que quiero hacer después de que terminemos Hebreos, ¿cierto? La palabra propiciación es una palabra que habla sobre que Cristo propició nuestro pecado. Él fue, en cierto sentido, el que recibió el golpe de la ira de Dios, ¿cierto? Y no nosotros. Dice acá su éxito propiciatorio, por eso se habla de que Él fue una sola ofrenda y definitiva. Su éxito, santificatorio, un solo acto. Cristo ha hecho perfectos, ¿cierto? Noten en Hebreos 10:14, déjenme citar este versículo que es importante. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿a quién? Dice ahí, qué increíble el texto, hermano. Hizo perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Cierto? Recordemos que hay dos aspectos de la santificación. Está la santificación posicional y la santificación experimental. Gracias, Guido, ¿cierto? Hermanos, eso es importante tenerlo en cuenta, porque por una sola ofrenda Dios apartó a los suyos. ¿Por medio de ellos? ¿Por los méritos de nosotros? No, ¿por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo, ¿cierto? Y finalmente Cristo abrió un nuevo, ¿cierto?, camino. Noten por favor ahí en Hebreos capítulo 10, 19. Hebreos capítulo 10, 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y noten el 20, por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, 22. Aléjense del Señor, ¿cierto? Eso dice. No, acérquense por el camino nuevo que Cristo obró. Resumen de eso solamente, notemos la segunda parte, la invitación a acercarse en Cristo a Dios. Ahí, ¿y cómo tenemos que acercarnos? Fíjense ahí, justamente en el versículo 22 del capítulo 10. A lo menos hay 4 aspectos que él dice. En vista que Cristo ha hecho todo esto por ustedes, entonces reaccionen. Esa es la idea. Reaccionen. ¿Cierto? A veces uno está medio letargado y el llamado es a reaccionar en función de ¿qué? De lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué es lo que el autor pide? Bueno, dice acerquémonos con corazón sincero, sin hipocresías. Dios conoce nuestros corazones. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no podemos jamás engañar. Entonces, si quieres acercarte, ¿cierto? Y la idea es que no te acerques a un templo, a una corporación específica, debemos acercarnos a Dios con corazón sincero. Otra cosa, en plena certidumbre de fe, bueno, no sé si será verdad esto. No, eso tienes que dejarlo a un lado. Y el autor se encarga de sacar todas tus dudas y decirte, necesitas a Cristo. ¿Qué más quieres? Cristo es todo. Entonces por eso viene aquí en plena certidumbre de fe, saber lo que creemos. Después dice, purificados los corazones y lavados de mala conciencia. Esas dos expresiones son expresiones que están arraigadas al Antiguo Testamento y que hablan de la purificación que Dios hace por medio de una obra sobrenatural. No por medio de, entre comillas, sacramentos, ¿cierto? La Iglesia Católica tiene una infinidad de sacramentos, bueno, tiene 7 en realidad. Y ellos piensan que por medio de ese tipo de actos rituales se produce un cambio ahí metafísico, espiritual en los feligreses. No, eso no es así. Fíjense que en Hechos 15 habían a ciertos judíos que decían a los creyentes que si no se circuncidasen, ¿qué pasaba? No podían ser salvos. Hermanos, nosotros no somos una, entre comillas, religión de ritos. No.
Somos una religión, si puedo usar la palabra en el buen sentido, como Santiago la usa, que ha confiado en un solo acto y una sola obra. ¿De quién es esa obra? De Cristo, de Jesús. En esa obra descansamos, no en lo que yo pueda hacer y en lo que usted puede hacer acá. Entonces, por eso es importante tener en cuenta, hermanos, eso. La invitación a acercarse a Cristo. Acércate a Cristo, esa es la idea del autor. ¿Cómo? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones y lavados de mala conciencia. Todo eso lo estuvimos estudiando y está ahí también en nuestra biblioteca, ¿cierto? Que usted puede revisar en YouTube. Finalmente, lo que Dios espera de los creyentes. Noten aquí que en los versículos 23 y 25, déjenme leerlo porque es corto, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que Dios espera de los creyentes? Que mantengan su fe, que mantengan su profesión de fe. Noten el texto: mantengamos firme sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? ¿Qué es la fluctuación? Es un día para abajo, un día para arriba, un día para abajo, ¿cierto? De hecho, nadie quiere una persona fluctuante, menos en la fe. No necesitamos ese tipo de persona, dice el autor de Hebreos. No. Tienes que tener una línea. Y aquí dice, ¿cierto? Y además, bueno, versículo 25, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y eso es un plural recíproco, ¿cierto? No, que lo haga el pastor. Y ustedes ya saben eso, todos tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Ese pronombre siempre se repite mucho en el Nuevo Testamento, los unos a los otros. Y dice ahí, sino exhortándonos en tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ahora viene una sección, ¿cierto?, que tiene que ver con lo siguiente. Y eso vamos a ver esta mañana, conductas que Dios sanciona fuertemente. ¿Qué conducta Dios sanciona fuertemente? Veamos algunas cosas en primer lugar. Fíjense que los versículos 26 y 27 nos muestran algunas conductas que Dios no aprueba y de hecho sanciona. La primera, notemos ahí el versículo 26. Recuerden que esto está ligado a todo lo que vemos anteriormente. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El autor está teniendo, ¿cierto?, aquí claramente deja las cosas sin ambigüedad, pero si hay algo que Dios sanciona, hermano, y yo quiero resumirlo bajo este concepto, no sé si lo alcanzan a ver, ¿cierto? La falsa profesión. La falsa profesión de la fe me refiero. ¿Por qué razón? Noten, y aquí vamos a ver algunas características que tienen que ver con lo que es la falsa profesión. Dice el texto, porque si pecaremos voluntariamente. ¿Qué pasa si alguien que ha escuchado la palabra del Señor, que sabe que es pecador, que sabe que Dios, ¿cierto?, nos dio a su Hijo para librarnos, ¿cierto?, para cubrir nuestras faltas y nuestros pecados con una ofrenda única, ¿cierto?, y definitiva, pero aún así persiste en pecar? Y noten aquí, la idea es si pecaremos voluntariamente. Esto es, en cierto sentido, es casi algo, como se dice, con alevosía. Sí, yo sé que es malo, pero igual lo voy a hacer. ¿Cómo puede ser posible que un creyente que entienda la fe, que entiende que es pecador, que entiende que Dios nos pide santidad, se tire al mundo, al barro del pecado? Es que eso no puede ser posible. Eso dice el autor. Por eso, ¿qué Dios sanciona? Una falsa profesión. ¿Y cómo vemos una falsa profesión? Jesucristo dijo, muchos me dirán aquel día, ¿se acuerdan? Oh, yo asistía a la iglesia, Señor, todos los domingos. ¿Qué les diré yo? Dice Cristo, apartados de mí. Yo nunca tuve una relación con ustedes. Yo nunca los conocí. Esa palabra implica relación. Dime con quién andas. ¿Se han fijado ese dicho? Andas con Cristo, entonces se tiene que notar que eres creyente. Aquí el autor, ¿cierto?, habla, o podemos resumirlo bajo una falsa profesión. Profesantes pecando voluntariamente. Por supuesto, es una hipótesis del autor. Él pone la hipótesis de decir, fíjense en esto,
Noten que después él hace la invitación en el contexto, dicen, acerquémonos con corazón sincero, ¿cierto? Con plena certidumbre de fe, lavados los corazones con agua pura. Y después dice, exhortándonos, no dejando congregarnos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más remedio para ese pecado. En el fondo lo que está diciendo el autor, ¿quieres seguir pecando? Entonces lo único que te espera es el juicio de Dios. Nada más que el juicio de Dios. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo haces y voluntariamente te expones al pecado. Bueno, eso muestra varias cosas. No solamente que no ha entendido nada lo que es la fe, lo que es la santidad, y por supuesto no ha entendido nada, dice el autor, parafraseando un poco el autor, lo que significa ser creyente. Por eso lo que Dios sanciona, hermanos, es una falsa profesión. Ahora, en Gálatas 6:1, si me acompañan ustedes, ¿los creyentes pecamos? Sí, pecamos. Pero no es un acto deliberado de parte nuestra. A veces hay rebeldía, por supuesto, hay rebeldía. David es un ejemplo clásico de eso. Cuando dice, ¿cierto? En el Salmo 51, ¿se acuerdan cómo dice David? Perdona mis ¿qué? Mis rebeliones. Una rebelión no es solamente una desobediencia, es haber sabido que algo estaba mal, pero yo igual hice caso omiso a la advertencia. No sé si a ustedes le han llamado a sus padres rebeldes. Este es una rebelde, ¿cierto? O este es un rebelde. Bueno, hay algo de ello en el sentido de que este hijo no hace caso para nada. Le digo que no y hace todo lo contrario. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros somos así. El problema es que si eso es una conducta continua, es una mala señal. Es una mala señal de que nunca hemos conocido al Señor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es la idea aquí? Hay pecados que no son necesariamente, digámoslo así, premeditados. Hay pecados que a veces cometemos por falta de información, porque metemos la pata muchas veces. ¿Y cuál es la idea en este caso de Pablo? Traten de distinguir. Hay pecados que son flagrantes y merecen una sanción. Pero hay pecados que no necesariamente surgen producto, ¿cierto?, de algo necesariamente que se diga, o que se haga, o que se piense, o que se medite, o que se premedite. Por eso el autor dice, si alguno, vuelvo a repetir, en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, denle como caja. No dice eso el texto. Porque esa es nuestra cultura, ¿cierto? Alguien pega ahí, traigan sus motosierras y denle al árbol caído. No, hay que tener cuidado, hay equilibrios en ese sentido. Ver qué razón hay detrás de una equivocación, de un error. Pero el autor de Hebreos está hablando de otra cosa. Él está hablando de alguien que voluntariamente, ¿cierto?, quiere pecar. De hecho, dice el texto, miren, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido, noten, el conocimiento de la verdad, después de que tú sabes la ley, infringes la ley. Ese es un rebelde. Todos los que conducimos sabemos que en Chile no se puede andar a más de 150 por hora, ¿cierto? Perdón, a 120 por hora, ¿cierto? ¿Y qué pasa si andamos a 130? Puede ser muy, muy curioso, pero nosotros vamos acostumbrándonos, hermanos, a andar por sobre el margen de la ley a veces. Y eso es, ¿qué cosa? Es una rebeldía en el fondo. Por eso es que cuando el carabinero, ¿cierto?, viene con su boleta, usted es un rebelde. ¿Cómo rebelde? Entonces hemos culturizado, valga la redundancia, esta cuestión, o sea, normatizado, si podemos decirlo de esa manera, este tipo de conducta. Hermano, esta expresión aquí en el versículo 26, ¿cierto?, es una frase clave porque se trata de personas que escucharon la verdad, pero no les importó nada. Por eso el texto dice, si pecaremos voluntariamente. Recuerden que es un caso hipotético que está poniendo el autor para poner de relieve, no que las personas creyentes verdaderos van a pecar constantemente. Eso no está escrito, no es una enseñanza bíblica. Y si usted lee las epístolas de Juan, Juan es súper claro en eso. Miren, acompáñenme solamente por un momento. Primera de Juan.
Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan capítulo 3, versículo 7. Miren cómo Juan trata a sus oyentes, hijitos. Esa es una expresión de cariño, ¿cierto? Hijitos. De repente uno tiene que aprender eso también, ¿cierto? Pero dice, hijitos, nadie os engañe. No sé si entiende esa expresión, nadie les meta el dedo en la boca. ¿Entiende esa expresión? ¿Y en qué sentido podemos ser engañados? Noten, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y ahora viene la explicación. El que practica el pecado, ¿qué dice su Biblia? Es importante entender aquí el verbo practica, ¿cierto? Poieo es el verbo que se usa, que es un presente continuo. El que está constantemente pecando, no te engañes, él nunca ha conocido a Dios simplemente. Eso es lo que está diciendo Juan. Por eso es muy importante, hermanos, conocer la palabra del Señor. El que practica, el que está constantemente pecando, simplemente es del diablo. ¿Cómo, pastor? Así es. ¿Lo dice el pastor o lo dice la palabra del Señor? Y noten que sigue diciendo que porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú dices que eres creyente y no pasa nada, sigues igual, nunca has conocido a Dios. ¿Por qué? Noten lo que dice el texto. Por eso apareció el Hijo de Dios, para ayudarte con un esfuerzo espasmódico. Cristo, ay, por favor, no peque. Eso no es la figura de Cristo. Cristo cuando transforma tu corazón o transforma mi corazón, hay cambios radicales. Si no, simplemente es maquillaje evangélico, nada más. Usted conoce el maquillaje, ¿cierto? Todos nos vemos súper bien hoy día. Las hermanas, ¿cierto? Se maquillan, los varones nos peinamos, nos ordenamos un poco. Pero no podemos falsear la profesión de la fe. Dice el texto después, 9. Noten, todo aquel que es nacido de Dios. Muy interesante esa expresión. Todo el que ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede haber nueva vida? Por medio de un nuevo nacimiento. Y dice el texto, todo aquel que es nacido de Dios, miren, no practica, ¿qué cosa? Entonces hay una gran diferencia entre quien peca, ¿cierto? Por yerro, por omisión, a veces pecamos por no hacer lo bueno, eso es omisión. Por comisión, eso tiene más agravante porque el hecho de pecar por comisión implica que yo tengo cierto conocimiento o soy responsable. Ahora, hermanos, volviendo a Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es obvio, ya no queda más remedio para aquel que insiste en pecar, que insiste en ignorar a Dios. ¿Qué es lo que le espera? Son simplemente el juicio de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros entendamos el peligro de esto, de la falsa profesión. Por eso Pablo dice a los Corintios, examinaos si estás en la fe. ¿Y cómo tienes que examinarte? Bueno, tú conoces tu corazón. Aunque el corazón, o lo que hay en tu corazón, siempre está saliendo todo el tiempo. En la manera en que hablas, en la manera en que te vistes, en la manera en que te diriges a los demás, en que conversas, en que lees. Nadie puede conocer mi corazón, dicen algunos. No, todo el tiempo está saliendo lo que hay en el corazón. A cada momento. Por los poros. ¿Has escuchado ese dicho, cierto? Te sale por los poros. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta conductas que Dios sanciona. Obviamente, aquí estamos tratando de poder aplicar esto a nuestras vidas y, por supuesto, también es una advertencia para nosotros. La falsa profesión es fatal, ¿por qué? Porque es un engaño, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que alguien manifiesta una falsa profesión? Lo primero, porque se peca y no se siente el pecado. Esa es una evidencia muy clara. Muchas veces cuando estamos enfermos, lo primero que se hace en el hospital, ¿cierto?, es ver los signos vitales. ¿Por qué? Porque un muerto es difícil que reciba tratamiento, ¿cierto? Es muy difícil. ¿Y qué son los signos vitales? Dejan ver que tú estás vivo y que obviamente todavía hay una aplicación de algún tipo de tratamiento. La sensibilidad al pecado, hermano, es algo clave. Cuando hablamos de falsa profesión, bueno, ¿cómo se manifiesta eso? Insisto, lo primero,
se peca y no se siente el pecado, o se es insensible al pecado, y en el contexto de la carta, ser insensible a Cristo. Porque si ustedes ven Hebreos, la mayoría de esta epístola, ¿quién es el personaje principal? Es Cristo, 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 Cristo. Ignorar a Cristo todo el tiempo. Entonces, hermanos, es importante que tengamos nosotros siempre presente esto. En lo esencial es ignorar a Cristo en la carta, pero también en lo circunstancial es hacer cosas que desagradan a Dios. Santiago 1:26, si quieren acompañarme para terminar este punto, una explicación quizás práctica de una falsa profesión. Sin olvidar el contexto. Recuerden que el contexto de esta epístola está hablando de Cristo, de todo lo que el Señor nos ha dado, y vamos a hacer un pequeño repaso con respecto a eso. Dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros, no, si yo y Diosito tengo una relación especial con Diosito. No sé si he escuchado gente así. No, si yo amo al Señor y todo eso. Miren, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué significa la palabra vana? Sin contenido, no, en realidad no existe tal religión. ¿Y cuál es uno de los mayores problemas? Muchas veces, quizás no en esta iglesia, ¿cierto? Es que no controlamos lo que decimos. La murmuración, ¿cierto? Las críticas. Hermanos, cuando vas creciendo en la fe, también vamos controlándonos internamente. No digo cualquier cosa, porque yo soy así, y yo tengo que decir porque yo siempre he sido así. Eso no existe, hermano, en el Nuevo Testamento. La Biblia nos manda, nos ordena, ¿cierto? Cuando dice que nuestra boca de todo lo que digamos debe ser sazonada con sal, dice Pablo, para que haya gracia en los que puedan oír lo que yo digo. Por eso es importante, hermanos, entender conductas que Dios sanciona, obviamente la falsa profesión. Pero en el contexto, hermanos, se tiene en mente a quién. Y eso no quiero que nos saltemos. Estas son aplicaciones concretas para nosotros ahora. Pero la aplicación directa del texto es, ¿cierto?, una falsa profesión que ignora lo que Cristo ha hecho. Por eso hay un montón de advertencias. Y si ustedes, ¿cierto?, pueden ver en el 27, miren. Voy a leer del 26 porque está ligado. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, acompáñenme al capítulo 1. Solamente un barrido nomás, no voy a revisar todos los textos, pero lo hemos dicho varias veces. En la epístola de los Hebreos hay un hilo rojo durante toda la carta de advertencia constante. Noten, por ejemplo, el versículo 3 del capítulo 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Y aquí no está hablando de que la salvación se pierde, por favor. Se te refiere al mensaje de salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos un mensaje tan grande de salvación? Recuerden que, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, esta epístola está siendo escrita a hebreos que están dudando de qué. ¿Se acuerdan? De la suficiencia de Cristo. ¿Será que tenemos que agregar más cosas a la fe? ¿Hay que circuncidarse? ¿Hay que guardar ciertos días? Recuerden que es una epístola a los hebreos. Y los hebreos constantemente están diciendo, ¿será suficiente Cristo? Parece que nos falta algo. Son personas que están dudando de la suficiencia de Cristo. Cuando algo es suficiente, ¿necesitas algo más? ¿Necesitas complementar algo si es completo? No, Cristo es completo, Cristo es suficiente. Pero los destinatarios de esta epístola están dudando, ¿cierto? Y dice, ¿será que hay que hacer más cosas? Por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y lo pone de esa manera el autor. Después dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo puede ser posible? Por eso en el versículo 1 dice, noten, por tanto, es necesario que con más diligencia, 2:1, atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué ha oído usted? La palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. Y dice, es necesario. Miren, sáltese por favor al capítulo 3.
versículo 7. Capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, qué interesante, el autor de Hebreos cita el Antiguo Testamento para su audiencia, ¿cierto?, original, pero también para nosotros. Eso es obvio, esta epístola es también para nosotros. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, ¿qué cosa? Vuestros corazones. No, yo no acepto, no. Para mí es diferente. Eso es de tener un corazón duro. Y el autor dice, no endurezcas tu corazón. Noten por favor, hermanos, también en el capítulo 5, versículo 11. 5:11, ahí vemos otra conexión, el hilo rojo de las advertencias. Cuando está hablando de Melquisedec, ¿qué será eso de Melquisedec? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo específicamente? ¿Por qué el autor tiene que hablar de eso? Y dice en el versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto, de Melquisedec, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero ¿saben por qué es difícil de explicar? ¿De acuerdo al mismo texto? Miren, lean su Biblia. ¿Por qué es difícil de explicar todo el asunto de Melquisedec? Porque la temática es difícil, porque es algo para iluminados. El texto mismo dice, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Había muchos oyentes seguramente que dijeron, no, qué lata, ahora otra vez van a hablar de Melquisedec. Seguramente no decían eso, pero el autor está diciendo, ustedes son culpables de no entender, porque ustedes se han vuelto tardos para oír. Y noten el versículo 12, noten el estatus y el estándar. Porque debiendo ser ya maestros, después de 15 años en el templo, 20 años en el templo, todavía quieren que les cuenten historias de Goliat y David. Eso está diciendo el autor. ¿Cómo puede ser posible? En el fondo está diciendo, maduren, crezcan. ¿Cómo puede ser posible que todavía no entiendan? Y después obviamente hace otro tipo de análisis en ese sentido. Ahora, hermanos, miren, avancemos también a otra parte también del texto mismo. Noten en el capítulo 9, versículo 27. Noten el 26. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, igual que los sacerdotes del orden levítico, pero ahora en la consumación de los siglos, Cristo se presentó una vez para siempre. Ahí usted puede subrayar su Biblia, ¿cierto? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero ojo lo que dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La gente que muere no anda penando, hermano. Mueren una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Ahora, noten el capítulo 10, y aquí llegamos a una de las últimas advertencias del autor. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, bueno, ya no queda más remedio, o ya no queda más sacrificio por los pecados, sino lo que te espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y noten la comparación, 28 y 29. ¿Sabían, dice el autor, que en el Antiguo Testamento el que violaba la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos moría inmediatamente? Eso es lo que está diciendo el autor. Y después hace una pregunta retórica. ¿Cuál es la pregunta retórica? Versículo 29. Bueno, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Peor, mayor castigo. Ahora déjenme explicar esto porque esto ya tiene que ver con lo segundo. Conductas que Dios sanciona, la falsa profesión. Esto se basa en el versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente, porque quieres pecar, sabiendo que no hay que hacerlo, bueno, es porque no has considerado ni siquiera que eres pecador, que hay un juicio, bueno, te espera una horrenda expectación de juicio. Lo segundo, ¿cierto? La falsa profesión. Lo otro, hermanos, es lo siguiente: la indiferencia a la cruz.
Toda esta epístola es preciosa, igual que Colosenses, me gusta mucho Colosenses, porque exaltan a Cristo, exaltan a quien, cierto, ha muerto por nuestros pecados. Pero la epístola a los hebreos, en especial a los hebreos, habla de lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de su Hijo. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y por eso aquí lo que vemos, hermano, es que se hace una pregunta para advertir, para alertar a los oyentes. Bueno, ¿cuánto mayor castigo, le suena eso, merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu Santo? Obviamente que va a recibir peor castigo. Y después dice el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y noten cómo cierra el versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del Dios vivo. Hermano, la gente tiene una idea demasiado infantil y superficial de quién es Dios. No, si Dios es amor, va a perdonar a todo el mundo. Mentira. Eso no aparece en la palabra del Señor. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. La gente todo el tiempo ofende a Dios y ni siquiera se preocupa. ¿Por qué razón pasa eso? Es porque la gente no entiende, hermano, su condición y por otro lado, el carácter santo de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, ¿a qué se refiere aquí el autor cuando dice, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y aquí se mencionan un par de cosas. Al que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, y también, ¿cierto?, hiciera afrenta al Espíritu Santo. Es muy interesante lo que dice el autor aquí, porque habla de Cristo siendo pisoteado, no considerando la sangre que fue derramada por el Señor, y por otro lado también ignorando el ministerio del Espíritu Santo. En el fondo, hermano, es bastante grave. Déjenme explicar algunas cosas aquí. De hecho, la expresión pisotear al Hijo de Dios literalmente quiere decir de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó, ¿cierto? En este caso, el que pisoteó al Hijo de Dios. Está hablando de personas que ya abandonaron en cierto sentido a Cristo. El sentido, por supuesto, es figurado, pero se trata de una actitud real que enfatiza que alguien abandonó definitivamente, ¿cierto?, al único objeto y al único, cierto, sujeto que puede salvar su alma, y en este caso es Cristo. En nuestro contexto, por supuesto, se refiere al abandono de Cristo para volver al judaísmo o simplemente volverse a la incredulidad en ese sentido. La otra expresión, hermanos, tener por inmunda la sangre de Cristo, ¿cierto?, también se pone en pasado, literalmente dice, y consideró inmunda la sangre del pacto. En ambos casos estas expresiones, por supuesto, hablan de alguien que no considera y ni siquiera, ¿cierto?, le da importancia a lo que Cristo ha hecho. Hermanos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que no considera a Cristo como su Salvador, como su Señor, como el único que puede darle libertad frente a la pena del pecado? Es obvio, hermano. Si alguien no considera a Cristo, bueno, no hay solución. Solamente hay un juicio y castigo. Ahora, hermano, no nos olvidemos que el autor está hablando, ¿cierto?, a personas, está hablando a hebreos que están dudando de las prerrogativas de Cristo. Entonces el autor en cierto sentido está diciendo, ¿cómo puede ser posible, ¿cierto?, que ustedes habiendo escuchado, que ustedes habiendo entendido quién es Cristo, aún así no les den importancia? Hermanos, ¿cuánta gente en el día de hoy, en vez de estar aquí en el templo escuchando la palabra del Señor, aprendiendo de la santidad que Dios nos pide, prefiere ir a cualquier otro lado, pudiendo hacerlo? Hermano, ignorar a Cristo no es algo radical, es algo que empieza de a poco. De hecho, el autor en otra advertencia dice, no sea que nos des. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se produce un desliz? ¿Es radical? No, es de a poco. Por eso, hermanos, es importante que nosotros podamos entender que despreciar a Cristo es algo letal.
No es algo superficial, es algo letal, es vital, podríamos decir, ¿cierto? Recuerden, hay un cántico que cantamos, ¿cierto? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Miren lo que dice el texto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Hermanos, la sangre de Cristo fue derramada por tu pecado y por mi pecado. Y no considerarla valiosa, ¿cierto? Y no estoy hablando de misticismo en este sentido, no. Tampoco podemos andar siempre invocando la sangre de Cristo para todo, no. La sangre tiene un objetivo especial, para cubrir nuestros pecados. Pero el texto dice, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Les va a ir bien a los que ignoran a Cristo? ¿A los que pisotean, a los que no tienen en cuenta, ¿cierto?, el sacrificio de Cristo? Finalmente, hermanos, aquí lo que notamos, o lo que podemos notar, es que alguien que rechaza la suficiencia de Cristo, ¿cierto?, bueno, no tiene más que juicio de parte de Dios. Ahora, la indiferencia puede ser una indiferencia pasiva también, no solamente una indiferencia directa. Yo no quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de los evangélicos, no quiero saber nada de la iglesia. Eso podría ser una indiferencia activa. Pero también hay una indiferencia pasiva. Por ejemplo, indiferencia a Cristo es ignorar a Dios y su palabra. ¿Lees la palabra del Señor? ¿Estudias la palabra del Señor? Esa es una, digámoslo así, indiferencia pasiva. A veces pueden pasar semanas y no abres la Biblia. Eso es algo culposo también. Si conoces y entiendes que el Señor nos invita, nos llama, ¿cierto?, y nos manda a conocer su palabra. Indiferencia a Cristo es ignorar a Dios y su palabra porque ella nos revela que Él hizo provisión por nuestros pecados. Indiferencia a Cristo es ignorar su obra, la cual nos trae salvación. Indiferencia a Cristo también es ignorar su justicia, la única que Dios valida. Indiferencia a Cristo también, o pasiva, es ignorar su perfección como nuestra perfección. Miren, Filipenses capítulo 2, solamente por un momento. Noten la convicción en el caso de Pablo, que es un versículo que yo creo que uno debería enmarcar este versículo. Filipenses capítulo 3. No voy a leer todo, el versículo 8 en adelante. Filipenses 3, 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Noten el orden de prioridades de Pablo. Llega un momento en que él dice, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy perdiendo el tiempo. Hermanos, ¿cuántas cosas en esta vida nos encandilan y nos hacen perder el foco de lo que es realmente relevante? Incluso cuestiones caseras que hacemos en la casa. ¿Cuánto tiempo gastas en la televisión? En programas. Los chicos a veces en jugar, ¿cierto? Ahí el play y todo, el tablet. Miren la convicción de Pablo, cuántas cosas, ¿cierto? Y ciertamente aún, el 8, estimo todas las cosas como pérdida. Si gasto tiempo en esto, es una pérdida. Yo siempre hago este análisis, cuando era adolescente, siempre, varias veces dije, chuta que estoy aburrido. No sé si sus hijos dicen, estoy aburrido. ¿Han escuchado eso o no? ¿O será algo que me pasó a mi generación nomás? No lo sé, pero estoy aburrido. Y yo en este tiempo digo, ¡ay, qué necio fui! ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Perdí en qué sentido? ¿Por qué no pude haber leído más tempranamente? Gastar tiempo, no en en jugar todo el tiempo o no tomar en serio. ¿Por qué? Y siempre hago ese análisis y digo, a veces uno es necio, hermanos, cuando uno es joven. Pero lo triste es que a veces las personas sigan creciendo y sigan siendo necios. Pierden el tiempo en tantas cosas que no tienen ni una trascendencia. Miren, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Hermano, usted no va a crecer en el Señor si no considera todo lo que es irrelevante como pérdida. Cuando uno considera, esto tiene valor eterno, usted va a dedicar con mayor tiempo su vida, su mente, sus intereses a las cosas que son relevantes.
Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el 9, precioso texto, miren, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia o mis méritos, que es por tratar de obedecer la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y añado lo que diría Pedro, por la fe en el justo. El justo por los injustos. Volvamos a Hebreos, hermanos, ya estoy terminando. Algunos se ríen, ¿cierto? Hebreos, por favor, ya vamos terminando. Hebreos 10, ¿cierto? El autor ya dice, ¿cierto? Aquí en esta parte. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermano, esto no son citas de casualidad. El autor está diciendo, ¿sabes lo que va a pasar si ignoras a Cristo? Bueno, te queda juicio solamente. Acuérdate, ¿cierto?, que la venganza es del Señor y horrenda cosa es, ¿cierto?, caer en manos de un Dios vivo. Ahora, con esto voy terminando. ¿Cómo espera Dios que respondamos, hermano? Fíjense los demás versículos, y esta es la segunda sección. Y de hecho, vemos a lo menos 3 formas de poder responder a Dios en el texto, de acuerdo a los versículos que vemos aquí. Versículo 30, ¿cierto? 31, o en este caso 32 más bien dicho. Dice el versículo 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, estuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Aquí, ¿cierto?, hasta estos versículos del 32 al 34. ¿Qué nos sugieren estos versículos? Lo siguiente, hermano. No sé si alcanzan a ver ahí, por supuesto. Bueno, ¿cómo espera Dios que respondamos? Teniendo, hay que comprar pasas, ¿cierto? No, teniendo buena memoria. Noten lo que dice el texto. Pero traed a la memoria. ¿Qué es eso? Acordarnos. ¿Quién era usted antes de conocer a Cristo? ¿Usted siempre fue un santo? ¿Quién era usted antes de conocer al Señor? ¿Quién es hoy? ¿Quién soy yo, hermano? Uno sigue pecando al Señor, pero tenemos la gracia de Dios que vuelve a perdonarnos una y otra vez. El texto dice, traed a la memoria, ¿qué cosa? Los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Dice el texto aquí, ¿cierto? Acuérdense cuando ustedes conocieron al Señor y sufrieron por la causa del Señor. Acuérdense. Y después dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Acuérdense cómo era su fe al comienzo. Podemos, en cierto sentido, explicar de esa manera. Acuérdense que aún ustedes, ¿cierto?, por la fe de Cristo, pasaron tribulaciones, pasaron vituperios, burla, en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo obvio en alguien que cree en el Señor y tiene convicciones. No le va a importar las críticas, no le va a importar las burlas. Eso es lo que está diciendo el autor. Si eres creyente, vas a defender tu fe, no te va a importar lo que digan. Por eso el autor nos llama y nos invita, ¿cierto?, a tener buena memoria. ¿En qué consiste ser creyente? ¿En salir del mundo y librarnos de todo lo malo? No, en experimentar su gracia aún dentro de contextos difíciles. Por eso el texto, vuelvo a insistir, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, y eso es una expresión que se refiere a que las personas recibieron el conocimiento de Dios y la salvación también de parte de Dios. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación de semejanza, compañeros de los que sufrían. Después dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, por favor, noten lo que está diciendo el autor. Incluso fueron despojados de sus
bienes, les confiscaron sus bienes. Conocemos a países en donde eso es habitual, ¿cierto? La expropiación. ¿Cómo estaríamos nosotros si nos expropian algo? Hermanos, aquí hay personas que sufrieron el despojo de sus bienes, pero aún así ellos tenían una convicción superior. En primer lugar, entonces, ¿cómo espera Dios que respondamos? Teniendo buena memoria, ¿cierto? Y de hecho Dios va a juzgar a su pueblo, eso también está implícito en el texto. Horrenda cosa es caer en manos vivos, eso también me ayuda a pensar qué les pasó a los que desobedecieron antes. No les fue bien. Ahora, lo segundo, teniendo carácter, forjando el carácter. Notemos, hermanos, ahí, en este sentido, está implícito también en esta sección del 32 al 34. Pero tráete a la memoria los días pasados en los cuales también después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Hermano, el carácter cristiano es algo que debe ir creciendo con el tiempo. Y igual lo hemos explicado en otras ocasiones. Tener carácter no significa ser hablador, ser gritón, el que manda más, ¿cierto? En la construcción. ¿Has fijado? En las construcciones siempre están gritando, ¿cierto? Y hay uno que grita todo, ¿cierto? Yo un tiempo también trabajé en una construcción y había un jefe que todos le tenían miedo, ¿cierto? No era Moisés ni Esteban por si acaso, así que no se preocupen, hermano. Pero es increíble decir, no, ese sí que tiene gran carácter. No, muchas veces ese tipo de personas no tienen un buen carácter porque no son capaces de controlar su temperamento. Y hermanos, en el sufrimiento o en la crisis, usted va a dejar ver lo que hay en su corazón. Cuando todas las cosas andan bien, todos somos súper lindos personas. Pero cuando hay problemas, ahí surge lo que hay en el corazón. ¿Cómo responde frente a la adversidad? Por eso el texto dice, miren, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate para pelear por lo suyo. No dice eso el texto. Hicieron protestas para reclamar al Estado. No dice eso el texto. Padecieron en silencio. No reclamaron. ¿Se acuerda de Isaías 53? Qué precioso capítulo que habla de Cristo, cómo dice que Él fue a la cruz. Manso como un cordero que va. ¿Y cómo el cordero va reclamando? Por eso, hermanos, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, que significa eso, fueron vistos por todos como ridículos, fueron ridiculizados, pero aún así ellos mantuvieron su estatus como creyentes. No reclamaron, y eso tiene que ver con esto, teniendo un carácter, o forjando un carácter. Por eso, hermanos, si pasa por problemas, no reclame al Señor. Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? Señor, ayúdame a aprender lo que tú quieres enseñarme en este proceso. ¿Estás sin trabajo? Bueno, Dios quiere enseñarte muchas cosas. Que solo Dios es el proveedor. Muchas veces somos tan orgullosos y decimos, por mi ego estoy acá. Por eso, hermanos, vuelvo a insistir, sea lo que estés pasando, por supuesto, oramos al Señor, tenemos los jueves, siempre estamos orando por todo, pero ¿cómo reaccionamos frente a la adversidad? Eso muestra mucho de nuestra madurez. Déjeme terminar con lo tercero. ¿Cómo espera Dios que respondamos? Recuerde, conductas que Dios sanciona, la falsa profesión. ¿Y la otra cuál era? La indiferencia. ¿Qué es una indiferencia? A Cristo, básicamente. Tercero, teniendo, hermanos, convicciones arraigadas. Note el versículo 35 al 39 y con eso vamos concluyendo. ¿Qué dice? No perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué es la palabra confianza? Certeza, fe. Recuerden que el autor está escribiendo a hebreos que están en la duda. Chuta, ¿seguiré asistiendo a esta iglesia o no? A veces vemos hermanos aquí titubeando. ¿Será que voy o no voy? Noten, el autor dice, no perdáis pues vuestra certeza. Hermanos, la vida cristiana se basa no en ambigüedades, se basa en certezas. Dice el texto ahí, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Noten que esto es la antítesis del versículo 26. Habiendo hecho la voluntad de Dios. En el 26, tú haces lo que quieres.
Por eso el texto dice, porque si pecaremos voluntariamente, bueno, no queda más remedio para eso. Y aquí en el texto dice, obtienes premio de parte de Dios cuando haces la voluntad de Dios, no cuando haces tu voluntad. Ahora, no perdáis pues vuestra confianza. Eso está hablando de convicciones, hermano, de certezas, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y aquí el autor cita al Antiguo Testamento, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Esa es una cita de Habacuc, que más bien habla del juicio de Dios cuando Él venía en este contexto del gran día de Jehová, aunque el gran día de Jehová aún es futuro, y eso tiene que ver con su segunda venida. Pero aquí el autor está citando a Cristo, y podría ser una segunda vez que lo cita, porque noten en el versículo 28 del capítulo 9, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Yo podría agregar para salvar solo a quienes esperan al Señor. Y aquí otra vez una alusión a Cristo en su venida. Dice, porque aún un poquito, aguanten un poquito, dice el autor, tengan paciencia, tengan convicciones, no se derrumben, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el 38, más el justo, es como diciendo, acuérdense, más el justo vivirá por fe, ¿cierto? Y si retrocediere, bueno, no agradará a mi alma, en este caso a Dios. No, Dios no le agrada a quien retrocede o a quien duda. Por eso esta epístola está llena de advertencia. Y noten cómo termina el versículo 39. Todo lo anterior, hermanos, es un caso hipotético en el sentido del 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es lo que está diciendo el autor? Es imposible, si usted tuvo realmente un encuentro con el Señor, que vuelva atrás y que haga lo que quiera. Eso es imposible. El caso hipotético está escrito ¿para qué? Para advertirnos. Si alguien llega a hacer eso, no hay más solución para su alma. Porque está ignorando, está haciendo, ¿cierto?, pisoteando al Hijo de Dios, teniendo a la sangre de Cristo como cualquier otra sangre. No hay una solución para él. Termina el texto diciendo, nosotros, qué lindo ese plural, podemos involucrarnos nosotros en ese plural, pero nosotros, dice el autor. ¿Qué pasa? Noten, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que tener cuidado con esta lectura. El autor en ningún momento, y de hecho en ninguna parte del Nuevo Testamento, ¿cierto?, la salvación tiene que ver con que tú la ganas o que tú la sostienes. Si tú la sostuvieras, ¿sabes cuánto duraría? Nada, la perderías todo el tiempo. Pero nuestra fe descansa en una obra que hizo otro. ¿Quién es esa persona? Cristo. O confías en tus méritos o confías en los méritos de Cristo. No es una cosa y otra. De hecho, el pensar que tú puedes sostener tu salvación, bueno, es una afrenta también al Evangelio. Porque el Evangelio es la buena noticia de que ahora alguien ha muerto por ti y puede solucionar tu peor problema ante un Dios justo, ¿cierto?, en el día del juicio. ¿Y quién ha hecho eso? Cristo el Señor. Vuelvo a repetir, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Y quién es alguien que no retrocede, hermano? Es alguien que tiene buena memoria, que ha sido forjado por el Señor, pero también que tiene convicciones claras. ¿Cierto? Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿Se acuerdan qué es lo que dice después? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pero nosotros no somos de los que retroceden.